¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Es un gusto para mí saludarte nuevamente, darte la bienvenida a mi página Aliento de Vida. Estamos aquí ya listos y dispuestos, ¿verdad? Para poder compartir el mensaje de Dios para este momento, llevando siempre, ¿verdad? Lo que es el lineamiento del estudio del libro de los Hechos, ¿verdad? Eso es lo que estamos tratando acá. Estamos hablando acerca de los acontecimientos que se dieron en aquella época, ¿verdad? Acordamos que el libro se escribió entre el año 63 al 70 después de Cristo, ¿verdad? Entonces estamos relatando acá todos los acontecimientos de cómo Dios obró en aquel momento, cómo fue que la iglesia empezó a surgir, ¿verdad? Fueron los primeros momentos, ¿verdad? Lo que es la iglesia ya con el respaldo del Espíritu Santo. Así que ahora vamos a seguir, estamos ya en los capítulos que vamos a tratar ahorita, son el capítulo 13 al 15, ¿verdad? Si estás tú ahí ya listo, ¿verdad? Con tu Biblia, ¿verdad? Abre ahí en el capítulo 13, abre tu Biblia, de ahí vamos a estar tratando lo que concierne a estos capítulos. Vamos a orar primeramente para que sea Dios pues dirigiendo todo lo que se va a expresar en este instante y que sea Él tomando el control de todo lo que va a acontecer a nuestro entorno. Así que acompáñame. Bendito Señor, te damos gracias por un día más, por un momento más que nos concede. Gracias por este día que nos permites abrir nuestros ojos para poder contemplar un nuevo amanecer y todas las oportunidades que tú pues tengas dispuestos para nuestra vida este día. Gracias por las bendiciones que vamos a obtener. Gracias, bendito Señor, porque ya solo el hecho de levantarnos, ¿verdad?, es una bendición para nuestras vidas. Así que muchas gracias, Señor. Te pongo en manos todo lo que se va a expresar en este momento. Sé tú hablando a través de mi persona, Señor, que no sea yo expresando por mis propios medios, sino que seas tú, Señor, hablando a través de mí, basándonos en lo que la palabra de Dios está escrito. Gracias, bendito Dios. Esta palabra o esta semilla que ahorita está siendo enviada, Señor, a las personas que están escuchando, que no se pierda, sino que quede bien cimentada en sus corazones, que en este caso es la tierra fértil, donde ahorita pues estamos enviando esta palabra de Dios para que cumpla el propósito para lo cual está siendo enviada. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Muy bien, libro de Hechos, continuamos con nuestro estudio, ¿verdad? Espero pues que tú estés tomando ahí esos lineamientos importantes de cómo es que en aquella ocasión, ¿verdad?, la gente se sentía bien feliz, gozosa de venir y compartir el evangelio sin importar qué fuera lo que estuviese aconteciendo en ese momento o esa confrontación que podría existir, ¿verdad?, para poder compartir el mensaje de Dios. Pero vamos a seguir leyendo y en este momento vamos a ir ya a lo que es Hechos capítulo 13 versículo 1. Vamos a hablar que dice Hechos 13:1 y dice de la siguiente manera: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que llamaban Níger, Lucio de Cirene, también estaba ahí Nasi, el que se había criado junto con Herodes, el teatarca, ¿verdad? Dice ahí. El tetrarca, que nombre bien extraño, ¿verdad? Pero dice tetrarca y Saulo. Esas son las personas que estaban allí. Y así iniciamos diciendo, vemos acá en el capítulo 13, versículo 1, que dice que habían ciertas personas reunidas. ¿A qué te suena eso cuando tú lo lees así? Y es que yo me recuerdo cuando estoy empezando a leer este capítulo, me recuerdo en el momento en que dijo Jesús, vayan y reúnanse allá, y estaban allá en el aposento alto, estaban todos reunidos cuando llegó el Espíritu Santo y los bautizó a todos. Dice la palabra de Dios que estaban unánimes y unidos, ¿verdad? Juntos en armonía, estaban juntos en armonía y estaban unánimes, o sea que estaban todos en un mismo sentir y estaban todos reunidos para poder venir y poder esperar la presencia del Espíritu Santo, y así fue como sucedió en ese momento. Y aquí estamos viendo a estas personas que están también reunidas, ¿verdad? Vemos ahí que menciona a varias personas, dice que estaba ahí en la iglesia de Antioquía, habían profetas y maestros, estaba Bernabé, estaba Simón, ¿verdad? Estaba también Manaén, ¿verdad? Y estaba Herodes y Saulo, estaban esas personas ahí reunidas. ¿Y qué nos enseña a nosotros eso? Bueno, que cuando nosotros estamos unidos, estamos en armonía, nosotros podemos lograr muchas cosas en lo que es el Espíritu de Dios, ¿verdad? Porque aún cuando trabajamos en equipo, ¿verdad? Cuando la gente trabaja en equipo, es bien difícil, o sea, no muchas personas tienen esa oportunidad de trabajar en equipo
¿verdad? O más bien pueden hacerlo, pueden venir y regirse a trabajar en equipo. Pero es bien factible, en algunas veces, ¿verdad? En ocasiones pues es fácil trabajar solo, pero también se requiere de ayuda, ¿verdad? Por eso es importante que nosotros también aprendamos a trabajar en equipo, que nosotros podamos distribuir, ¿verdad? Lo que es la carga, como en el caso que le dijeron a Moisés. A Moisés lo eligió Dios como líder de todo un pueblo llamado Israel, pero ya hubo un momento donde él ya estaba exhausto, ya él ya no podía más, entonces era el momento de empezar a delegar muchas funciones, ¿verdad? Y de poder elegir a personas que le ayudaran a llevar la carga. Y eso significa trabajar en equipo. Y es bueno porque cuando tú vienes y te asignan una responsabilidad, tú te dedicas más a esa responsabilidad que tienes y lo puedes llegar a realizar de una manera mejor, ¿verdad? Le dedicas más tiempo. Entonces, por ende, el producto va a ser mejor de lo que vas a obtener cuando a lo contrario, ¿verdad? Cuando tú quieres hacerte cargo de todo, pues no podemos avanzar ni uno ni otro, nos podemos aglomerar de tanto trabajo, ¿verdad? Entonces, qué importante es eso, estar unidos, ¿verdad? Y poder trabajar en equipo. En este momento estaban ellos reunidos, estaban adorando a Dios. Estaban buscando a Dios. Dice ahí que estaban en ayuno y oración. ¿Y qué más nos puede enseñar esta porción bíblica? Que ellos estaban buscando, no sé si estaban buscando alguna dirección de lo que podían hacer o nada más estaban reunidos adorando a Dios, así como muchos de nosotros lo hacemos cuando vamos a la iglesia y estamos reunidos, estamos adorando a Dios, estamos cantándole alabanzas, ¿verdad? Estamos ahí dispuestos a escuchar su voz. No sé si realmente solamente eso estaban haciendo en ese momento, pero sí sería un acontecimiento muy importante en ese lugar y en esa ocasión estando todos reunidos. Yo me pregunto si esto lo podrían haber hecho de una manera diferente. ¿Por qué Dios vino y escogió a esas personas cuando estaban todos reunidos? ¿Verdad? Es una pregunta ahí que vamos ahorita a esclarecer. Nos vamos a ir ya en el primer punto. Y es que Dios viene y escoge unas personas, el Espíritu Santo, ¿verdad? Escoge unas personas. Y eso lo vemos en el mismo capítulo 13, en las porciones 2 y 3. Dice así. Ministrando a estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Vemos aquí ciertos aspectos muy importantes y en primer lugar es que ellos estaban, ¿de qué manera? Dice ahí, estaban ayunando, ¿verdad? Y estaban orando, o sea, estaban haciendo dos acciones. Estaban reunidos, o sea, estaban todos ellos. ¿Por qué Dios no lo hizo así a ellos aparte? ¿Por qué no le dijo solamente a una persona, mira no? ¿Por qué lo tenía que hacer cuando estaban unidos? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Dios quizás quiere mostrarnos que ese es el momento o ese es el aspecto importante de lo que Dios requiere de nosotros, que estemos en unión, ¿verdad? Que no estemos ahí en pleitos, que no estemos en discordias. Y hemos hablado otras veces que la discordia, el pleito ahuyenta al Espíritu Santo. Pero acá Dios estaba manifestando lo que era su empresa. Amén. Recordemos que cuando hablamos de la iglesia estamos hablando de la empresa de Dios, ¿verdad? Del todopoderoso Dios. Estamos hablando de la empresa de Él. Y en la empresa de Él escoge a las personas que Él quiere para que puedan trabajar en su obra. Así como hay una empresa, digamos una X empresa en cualquier lugar, ¿verdad? La persona viene y llama a personas, contrata personas, entrevista personas, las contrata, ¿verdad? De acuerdo a lo que él está buscando, el jefe, el gerente, quien entreviste en ese lugar estén buscando. Entonces entrevistan a esa persona, la seleccionan, ¿verdad? Y de acuerdo a los requerimientos de esa empresa. Y así mismo es nuestro Dios. Nuestro Dios viene y escoge a las personas de acuerdo al requerimiento de su empresa llamada iglesia. Nosotros, los hijos de Dios, los pastores, los evangelistas, los profetas, los 5 ministerios que están contemplados en la palabra de Dios, Dios escogiéndolos, dándoles sus lineamientos para que puedan obrar dentro de su empresa llamada iglesia, ¿verdad? Entonces por eso Él hizo eso así. Dice aquí que ellos estaban en ese momento, estaban ayunando y estaban orando. Y en ese momento dice, apártenme a Bernabé y a Saulo, que estaban ahí presentes, o sea, no estaban afuera, estaban presentes, estaban reunidos ahí, ¿verdad? Dice, reúname, dice, apártenme a Bernabé y a Saulo,
para la obra que los he llamado, ¿verdad? Entonces dice, habiendo ayunado, después de que los apartaron, dice que ayunaron, oraron y les impusieron las manos y los despidieron. ¿Será que ellos realmente estaban buscando ahí una señal de lo que iban a hacer? ¿O fue eso así bien repentino, verdad? No nos cabe aquí esa sospecha. Fue algo repentino que dijo el Espíritu Santo, apártenme a estas personas. Y bueno, y dice ahí la porción bíblica que los apartaron, oraron por ellos dos, les impusieron manos, que eso significa que los estaban empoderando, dándoles ese respaldo, ¿verdad? Para que ellos pudieran ir y predicar el Evangelio. Ya eran enviados, ¿verdad? Para que pudieran ir y predicar el Evangelio, y de hecho así fue. Después de ese acontecimiento, ellos empezaron a predicar en diferentes lugares, ¿verdad? Entonces, qué importante es venir y tomar la cobertura de Dios. Es necesario tener la cobertura de Dios en nuestras vidas para que nosotros podamos ir ya, con toda confianza, con toda seguridad a ejercer lo que Dios ha destinado. Y no solamente eso, que estemos bien conscientes y que estemos seguros de que lo que estamos haciendo realmente está dentro de la voluntad de Dios. Hemos hablado otras veces que una persona que viene y se acredita las cosas y empieza a trabajar y no es lo que Dios le ha dicho, pues posiblemente esa persona fracase, porque Dios siempre va a estar respaldando lo que Él escogió. Lo vemos y regresamos al mismo tema, y yo no sé por qué Dios siempre me trae acá. Regresamos al mismo tema de Matías, de los 12 discípulos, del que iba a ser el sucesor de Judas. Y volvemos a decir lo mismo, no encontramos ningún registro acerca de él en la palabra de Dios, porque lo que yo puedo llegar a conclusión, esa es mi conclusión personal, lo que yo puedo llegar a esa conclusión es que a esa persona la eligieron ellos, no lo eligió Dios, amén, lo eligieron ellos. Pero lo que vemos la diferencia aquí es que Jesús mismo se le aparece al apóstol Pablo, en ese momento Saulo, ¿verdad? Se le aparece a Saulo y podemos ver lo que dejó él, un gran legado, ¿verdad? Lo que es para la iglesia, ese legado de cómo él vino a empezar a solventar esos problemas, esas dificultades que estaban dándose en aquel tiempo, ¿verdad? En aquellas iglesias. Vino y fundó iglesias, vino y viajó a muchas partes. Entonces podemos ver el legado, la diferencia en que existe cuando es el hombre, ¿verdad? Escogiendo a una persona, eligiendo a una persona para realizar algo, y cuando es Dios realmente diciendo en el corazón, bueno, esta persona es la que yo he elegido. Cuando Dios viene y elige una persona es porque sabe las capacidades que tiene esa persona y sabe cuál es el equipaje que le ha puesto en su vida. Quiero decirte que todos nacemos con un propósito, siempre hemos mencionado todo, y quiero recordarte que nacemos con un propósito. Nadie nació aquí por casualidad, nadie nació porque, tenías que nacer aquí. No, tú naciste con un propósito en este mundo. Una cosa es que no lo hayas identificado, y otra cosa es que tal vez no es el propósito de lo que estás haciendo, lo que realmente Dios destinó que debías de hacer. Quizás se ha desviado la persona, pero qué importante es que mientras tenemos vida podamos venir y encontrar ese propósito correcto, el propósito que Dios estableció desde el momento que nacimos para poder realizar en este mundo, ese propósito que Dios destinó en nuestras vidas que se debe de cumplir. Porque para eso estamos preparados, porque para eso Dios nos dio ese equipaje, el cual funciona cuando estamos dentro del propósito. Yo no sé si alguna vez tú has hecho algo y dices, bueno, es que esto que me cuesta hacerlo. Y tú te esfuerzas y dices, es que no sé, es que yo no puedo, no me cuesta. Entonces tú sientes como que estás forzando. Es como cuando alguien quiere empujar una carreta y la carreta no cuesta que avance y la está empujando. Y allí estamos en contra de lo establecido por Dios para nuestras vidas. Pero ¿qué diferencia es cuando tú, digamos, volvemos al ejemplo de la carreta? Tienes la carreta y le empujas y es más, hasta solita se va. La carreta va avanzando. No tienes que estarle empujando, no, que solo le das el empujoncito y empieza la carreta a accionar, a avanzar. Es porque realmente ese es el propósito de tu vida. Cuando tú estás en el propósito de tu vida, tú avanzas, tú vas fluyendo con lo que estás haciendo, y vas teniendo los frutos y vas viendo los resultados de lo que estás haciendo, porque para eso Dios te los escogió, para poder hacer, ¿verdad?,
la labor que realmente corresponde a tu vida, el propósito que realmente Dios destinó para ti. Amén. Y cuando no haces algo, porque Dios no, me tiene en este momento aquí, y cuando hay un propósito que no es el que es de tu vida, tú te sientes inconforme, tú te sientes incómodo, tú te sientes que no hay paz en tu corazón, tú dices, es que esto yo ya me cansé, es que esto no es lo que yo quería hacer, es que esto, tú te sientes inconforme, te sientes que tú podrías dar más, te sientes que tú naciste para algo más importante, ¿verdad? Tú naciste por algo diferente. Entonces Dios viene y te va haciendo, el Espíritu Santo te va haciendo sentir eso, que lo que estás haciendo no es lo que Dios quería para ti. Entonces, qué importante es poder conocer el propósito de Dios. ¿Y cuándo podemos hacer eso? Cuando nos disponemos en la mano de Dios. Cuando tú dices, Señor, aquí estoy en tus manos, tú dime qué es lo que voy a hacer. Señor, aquí estoy en tus manos, tú direccióname en el camino correcto. Señor, tú te rindes a Dios. Tú dices, Señor, dime para qué nací en este mundo. ¿Para qué nací? ¿Cuál era el propósito que yo tengo que hacer? ¿Cuál es el propósito por el cual yo voy a honrar tu nombre? ¿Cuál es el propósito por el cual yo voy a exaltar tu nombre? Porque tú eres, ¿verdad? Esa persona que Dios hizo en este mundo, que te hizo nacer en este mundo para algo muy importante. Entonces aquí vemos que Dios escoge a dos personas, a Bernabé y a Saulo. ¿Para qué los escogió? Para llevar el mensaje de Dios a diferentes lugares. Y eso es lo que vamos a ver en este día. ¿Cuáles son los diferentes lugares? Porque no te había dado el tema, ¿verdad? El tema es el primer viaje de Saulo, ¿verdad? El primer viaje de Saulo, pero para este entonces ya era Pablo, ¿verdad? Aquí es que ya se le empezó a conocer con el nombre de Pablo, porque ya Dios ya lo había como empoderado. Anteriormente vimos que era nomás que se convirtió, empezó a predicar. Así como una persona dice, yo me siento gozoso y quiere contarle a los demás lo que siente en su corazón, que está en el primer amor y que Dios hizo esto, que Dios le sanó, que se siente libre, que se siente... empieza a hablar, pero todavía no estaba como que con la cobertura, ¿verdad? Como que con el respaldo de Dios, ¿verdad? Pero en este momento sí, porque le impusieron las manos, oraron por él y ya le dieron la autoridad para que pudiera venir y compartir el mensaje de Dios. Aquí ya era Pablo, de aquí se convirtió en Pablo, ¿verdad? Ya le cambió Dios el nombre. Entonces podemos ver aquí ya podemos ver lo que se menciona ya como Pablo, sale él ahí ya con ese nuevo nombre. Entonces vemos aquí que los enviaron. Entonces vamos ya aquí, el tema es el primer viaje de Pablo y vamos a ver los acontecimientos del primer viaje de Pablo porque él hizo 3, ¿verdad? Aquí en la Biblia aparecen 3, se cree que son 4, ¿verdad? Son 4 viajes, pero aquí están contemplados con temas, ¿verdad? Con encabezados, dice ahí 3 viajes de Pablo. Entonces vamos a ir viendo ahorita, vamos a ver nada más el primero porque son muchos acontecimientos, pero vamos a ver ahorita el primer viaje de Pablo. ¿Qué sucedió ahí? ¿Qué aconteció en ese viaje? Vamos a ver. En el primer lugar, pues Dios los envía, ¿verdad? Mira que los selecciona y después los envía. Y en el segundo punto dice que llegaron a Chipre, ¿verdad? Y tenían a Juan como ayudante, o sea, se fue Pablo, Bernabé y también iba Juan, iba ayudándoles. Pero ahí dice que encontraron a un falso profeta, era un mago. Imagínense con qué se encontraron, con un mago, dice que tenía por nombre Bar Jesús, ¿verdad? Bar Jesús, y estaba junto a él un precónsul, ¿verdad? Un procónsul llamado Sergio Paulo, pero esta persona tenía sed, quería escuchar, tenía hambre, quería escuchar la palabra de Dios. Entonces mandó a llamar al apóstol Pablo para que le hablara. Quiero que sepas de entrada esta circunstancia. Ellos son recién enviados, pero se encuentran con esa persona que es un mago, una persona que hace magia. Mira qué reto tan tremendo porque iniciando la carrera, iniciando el viaje, se encuentra con esta persona que viene y obviamente él estaba haciendo ¿verdad? Estaba haciendo lo contrario a lo que es el mensaje de Dios. Pero viene él y había esta persona, Bar Jesús, ¿verdad? Bar Jesús se hacía pasar por Jesús y diciendo muchos milagros y muchas magias, creyendo, ¿verdad? Engañando a la gente. Pero este señor, el procursor, ¿verdad? El procónsul Sergio Paulo, ¿verdad? Procónsul Sergio Pablo, esta persona tenía sed de escuchar el mensaje
Y es que una persona cuando tiene esa sed, esa sensación, dice, no, es que esta palabra como que no me llena, esta palabra como que no. Pero cuando tú realmente encuentras la palabra de Dios, aquello que tú necesitas, tú sientes que te vas alimentando, sientes que vas solventando tu necesidad, sientes que te va dando esa dirección que necesitas, te va poniendo un paso firme en el camino que tú llevas cuando tú encuentras la palabra correcta. Y siempre cuando una persona tiene hambre y sed de escuchar la palabra de Dios, siempre Dios pone una persona en el camino para que le pueda compartir ese mensaje que necesita escuchar. Entonces viene ahí, dice en el capítulo 13 del 10 al 12, dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues he aquí, la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él, ¿verdad? Sobre él, oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. ¿Verdad? Entonces el precursor, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Vemos que Pablo viene y le dice eso a esta persona, a este Bar Jesús. Dice que era malo, que era un diablo, que porque andaba engañando a la gente, que estaba lleno de engaño y estaba engañando a la gente, haciéndose pasar por algo que no era. Se estaba haciendo pasar por algo que no era. Y por eso él expresó eso y aconteció. Porque lo que pasa es que en las palabras de aquel que Dios ha enviado hay poder. Las palabras se cumplen. Cuando alguien está hablando en el nombre de Dios, las palabras acontece lo que esa persona habla. Y por esto es que cuando vemos aquí Pablo expresándose, diciendo, esto te va a pasar, y eso aconteció, ¿verdad? Dice que se cegó, ¿verdad? Y vio este precursor que tenía el precónsul, me cuesta mencionar esa palabra, procónsul, estaba ahí necesitado, vio eso, vio esa proeza, vio ese milagro, dice que él creyó en Jesús. Vio el engaño del otro. Pudo haber hecho milagros, como nosotros decimos, ¿verdad? Pudo haber hecho magia, pero nunca vemos aquí que no se compara la magia al poder de Dios. Vemos a esta persona, ¿verdad?, que estaba necesitando escuchar una palabra de Dios. Vio la diferencia. Él notó la diferencia entre una persona que engañaba a los demás y vino y escuchó a Pablo, que es la persona que venía con la palabra de verdad. Y es que la palabra de verdad siempre te va a liberar de aquellas circunstancias que el enemigo te tiene atado. Cuando tú escuchas una palabra de verdad, que es el evangelio de Dios, tus cadenas empiezan a desatar, ¿verdad? Tus cadenas espirituales, a las ataduras espirituales se empiezan a romper y tú vienes a traer esa paz y vienes a sentirte libre, ¿verdad? Porque libre en tu interior. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está haciendo eso en ti, está cambiándote, está transformándote. Cuando tú escuchas una palabra de Dios, te transforma. Por eso dice la Biblia, y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Porque cuando tú conoces una verdad, entonces tú ya andas seguro, ya estás confiado, ya das pasos certeros, porque conoces una verdad. Entonces la palabra de Dios es la verdad que cambia, la verdad que transforma, la verdad que libera. Dice que es palabra viva y eficaz, que dice que traspasa hasta romper los tuétanos y todas las ataduras. La palabra de Dios es la que transforma a todo ser humano. Amén. Entonces cuando él escuchó esa palabra, vio la diferencia. Y no solamente eso, sino que vio lo que aconteció, ese acontecimiento sobrenatural. Porque a mí me cabe decir en esta situación que si ese era un mago, también tenía que haber hecho magia para engañar a la gente. Pero podemos notar aquí que se vio la diferencia. Se vio la diferencia en un acto de magia y se vio la diferencia cuando el poder de Dios se manifestó. Por eso es que creyó esta persona y se entregó a Dios, ¿verdad? Dice aquí, ¿verdad? Que viéndolo, dice, y entonces el precónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina de Jesús. Creyó en lo que se estaba diciendo, creyó en lo que se estaba aconteciendo.
Y obviamente esta persona pues se dio su vida a Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vio los acontecimientos y la palabra de Él le estaba entrando en su corazón. Porque una persona que predica con el poder de Dios es diferente a alguien que viene queriendo a engañar a la gente, ¿verdad? Cuando alguien engaña, sí, la gente puede creer, ¿verdad? Pero yo creo que no hay paz en eso, no hay satisfacción. Pero cuando es palabra de Dios, y aunque a veces sea que te golpee un poco, pero sientes que te libera y que te llena y que te transforma, porque solo la palabra de Dios puede hacer eso. Amén. Vamos al siguiente punto, y es que aquí Pablo y Bernabé llegan a Antioquía, ¿verdad? De Pisidia, dice ahí el cabal, el apartado de ese acontecimiento, allá en el 13:43, vamos a leer. Pero dice ahí que Juan los dejó, ¿verdad? En ese momento Juan, que los andaba acompañando, Juan se regresó a Jerusalén, ¿verdad? Se fue de regreso a Jerusalén. Entonces, Pablo empezó a narrar la historia. En ese momento, cuando llegó a ese lugar, Pablo empezó a narrar la historia, porque ahí estaban diciendo ellos, bueno, estaban hablando, pero le dieron una pareja, ¿quién quiere hablar acá? Entonces se levantó Pablo y dijo, y empezó a narrar desde la historia, desde que dijo, a vuestros padres les hicieron una promesa, y empezó a hablar del relato de la promesa de la nación de Israel, y empezó a relatarles toda la historia, que dice que bueno, salieron Jacob, llegó Israel, los liberó Dios con mano fuerte, dice ahí, que liberó a Israel con mano fuerte cuando llegó a Moisés a liberarlos. Después dice, bueno, y conquistaron la tierra y les entregaron la porción de tierra a cada quien. Y después dice, viene y pidieron jueces y Dios les entregó jueces. Y pidieron un rey y Dios les entregó un rey. Y así venía relatando, y hablaba de David, hablaba de Samuel, en ese momento estaba relatando toda la historia. Y después llegó a hablar de Jesús, de cómo fue que vino y se entregó en esa cruz, y que el tercer día resucitó, y que Él es que nos dio la salvación. Y empezó a hablarles de todo esto, todo este acontecimiento, ¿verdad? Él empezó a expresar en ese instante, hablando de todos los acontecimientos, desde que Dios había dado la promesa a aquel patriarca, al primer patriarca llamado Abraham, y a todos los demás sucesores de él, cómo es que Dios había dado esa promesa de engrandecer a esa nación, ¿verdad? Y luego le dice en el capítulo 13:43, y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablando le persuadían a que perseveraran en la gracia de Dios. O sea, eran personas que estaban admiradísimas, estaban contentos de escuchar al apóstol Pablo, estaban contentos de ver, o sea, ahí te digo la diferencia. La palabra de Dios muchas veces viene confrontativa, porque sí, Dios nos exhorta, pero esa palabra cuando viene a tu vida te libera y te da gozo, te da felicidad, y sigues escuchando. Nadie va a un restaurante donde la comida que están sirviendo ahí no le agrada a nadie. Amén. Nadie va a un restaurante donde la comida que están sirviendo ahí no tiene sazón. Pero cada quien busca aquel lugar donde realmente te sientes bien, donde primeramente tratan bien a la persona, al cliente, y donde segunda vez vienen y te sirven la comida que a ti te agrada comer. Amén. Entonces, en ese lugar hay muchas personas. Y así mismo era aquí, les encantaba el mensaje de Pablo. Sentía que les llenaba el espíritu, porque Pablo llevaba un mensaje espiritual, la comida espiritual. Y sabían ellos que decían, bueno, es que me alimenta el espíritu, es que me orienta, es que hay algo aquí, algo diferente, es que hay algo sorprendente aquí, ¿verdad? Y es por eso que ellos seguían a Pablo. Dice aquí que seguían porque les agradaba escuchar el mensaje, así como seguían a Jesús. Jesús andaba en multitud de gente. ¿Por qué? Porque les encantaba oír hablar a Jesús. Cómo les hablaba con las parábolas, ¿verdad? Cómo les enseñaba a través de las parábolas. Cómo sanaba a la gente, cómo resucitaba a la gente. Lo hacía Jesús. Entonces Jesús andaba siempre con gente que le esperaba, multitudes que le esperaba para escuchar su mensaje. Y así fue con el apóstol Pablo. ¿Quiénes son los buenos ahí? ¿Las personas son los que hacen eso? No. Nosotros somos humanos igual como todos los demás.
¿Qué es lo que hace la diferencia? ¿Qué es lo que marca la diferencia en que una persona se le sienta agrado cuando se está hablando de la palabra de Dios y sienta que las personas están siendo liberadas? ¿Cuál es la diferencia? En que es el Espíritu de Dios el que transmite ese mensaje a través de esa persona. ¿Verdad? Cuando una persona está hablando de sí misma, solamente escuchas cosas que no te llenan. Pero cuando alguien viene y escucha el mensaje de Dios, es diferente. ¿Y quién lo hace? Lo hace el Espíritu Santo a través de cada uno de nosotros. Entonces ellos estaban complacidos de escuchar, ¿verdad?, a Pablo y a Bernabé. Vemos en el cuarto punto, Pablo y Bernabé van a Iconio, ¿verdad? Ahí está otro lugar, se fueron a Iconio. Y ahí vamos a ver el 14:1, dice ahí, aconteció en Iconio que entrando juntos a la sinagoga de los judíos, y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Ahí habían judíos, habían griegos, pero ahí dice que estaban divididos los judíos y los apóstoles. Y ahí encontraron algo que les hacía que se desanimara, una confrontación había ahí para desanimarlos. Es como cuando tú vas a predicar, ¿verdad? Llegas a un lugar y empiezan y dicen, ya vienen estos a molestar, que no tienen tiempo, porque no ocupan su tiempo en otra cosa, ¿verdad? Esas expresiones que le dicen a uno, ¿verdad? Cuando anda predicando por diferentes partes, y a veces encontramos a gente así, ¿verdad? Y dicen, estos que no tienen nada que hacer, que vayan a buscar qué hacen, y que esto y lo otro, y empiezan a decir, vienen con mentiras, vienen con cosas, a decir un montón de situaciones para que uno se desaliente. Ellos lo hacen con la finalidad de molestar, pero la verdad es que nosotros quiero que entiendas esto y recordemos siempre, el enemigo siempre se va a levantar en oposición, pero recordemos que no son las personas, porque ya te he explicado que nosotros somos envases y cada uno de nosotros llenamos nuestro envase de lo que realmente queremos. Lo llenamos de demonios, ¿verdad?, de malos espíritus, o lo vamos a llenar del Espíritu Santo, ¿verdad?, que es el que realmente nos ayuda a nosotros, nos guía a poder realizar para las acciones favorables para el reino de Dios. O de Satanás, que son los que andan buscando ver cómo sirven de tropiezo a los hijos de Dios para que no cumplamos la función, la labor, el propósito que Dios ha dispuesto en nuestras vidas que debemos de realizar. En este momento ellos andaban predicando la palabra de Dios, andaban liberando a esa gente, porque ellos estaban felices, estaban contentos de escuchar un mensaje que les daba vida. Amén. Un mensaje que les da vida. Entonces vienen ellos y empiezan a confrontarlos, a desanimarlos. Pero dice ahí el contexto de lo que estamos leyendo acá en el capítulo 14, ¿verdad? En el capítulo 14, ahí cuando están predicando en Iconio, ¿verdad? Ahí vas a leer tú que empiezan a molestarlos, empiezan a tratar de desanimarlos, pero ellos dicen que ellos predicaban con más entusiasmo. Ellos empezaban con más denuedo, dice ahí, a predicar con más denuedo, y hacían maravillas, y el Espíritu de Dios se derramaba, estaban haciendo prodigios, ¿verdad?, milagrosos, y dice que la gente estaba ahí feliz recibiendo a Dios. Pero de repente ellos se levantaron y empezaron a quererlos apedrear. Y dice al final de esa porción bíblica que ellos se fueron para otro lugar, ¿verdad?, porque sabían que los querían apedrear. El Espíritu de Dios le dijo, Jesús le dijo a los apóstoles, vayan a predicar, los envió de 2 en 2, vayan a predicar. Si no les aceptan el mensaje, sacúdense sus sandalias y váyanse a otro lugar, ¿verdad? Porque el mensaje que desprecian en un lugar, en otro lugar lo están anhelando. Amén. Entonces ellos hacían eso. Cuando encontraban la confrontación, ahí vieron ese caso. Ellos predicaron en cuanto pudieron, pero cuando vieron que los querían apedrear, ellos se fueron a otra parte, sacudieron sus zapatitos y se fueron a otro lugar a predicar, y se fueron aquí, ¿ver? Donde dice que llegaron a Listra, ¿verdad? Se fueron a Listra. Entonces vamos a ver acá el 14, 21, 22, ¿verdad? Vamos ahí. Llegaron a ese lugar, pero mira cómo es que el enemigo siempre, cuando Dios quiere hacer algo sorprendente, siempre viene y se levantan, ¿verdad?, acciones que quieren evitar, ¿verdad?, para que se cumpla la voluntad de Dios de que ese mensaje sea entregado en ese lugar. Llegaron a Listra, pero ahí lo que pasó fue que los confundieron por dioses. En ese lugar ellos sabían de las maravillas, estaban viendo lo que estaban haciendo, los prodigios sobrenaturales, a tal grado que a uno le llamaban
Júpiter, a Bernabé le llamaban Júpiter, y a Pablo le llamaban Mercurio, porque dice que él es el que llevaba la palabra. Él es el que andaba dando el mensaje de Dios. Entonces por eso es que le habían puesto esos nombres. Y los querían adorar y los querían idolatrar y querían hacer esos sacrificios que ellos rendían a sus dioses. Querían hacer los sacrificios para rendirle a ellos y adorarles de esa manera. Entonces viene Pablo y dice, no, espérense un momentito, aquí no me hagan ningún sacrificio, ¿verdad? Porque es que nosotros no somos dioses, nosotros somos humanos igual que todos ustedes. Lo que sucede es que aquí, dice, nuestra vida está entregada a un Dios que es el que se manifiesta a través de nosotros. Pero es que no somos nosotros los que hacemos las proezas sobrenaturales. Es que no somos nosotros los que hacemos las cosas, los acontecimientos que ustedes han visto. No somos nosotros los hijos de Dios que hemos hecho eso. Es el Espíritu de Dios, es Dios haciendo y permitiendo por su soberanía, haciendo todo lo que ustedes conocen, haciendo todo lo que ustedes han visto. No somos nosotros somos iguales que ustedes. Es Dios manifestándose a través de nosotros que hace los acontecimientos, dicen ellos. Así que no me hagan aquí ningún sacrificio. Y dice que eso les molestó a ellos, porque ellos creyeron que eran dioses. Ellos estaban acostumbrados a adorar gente, a adorar personas. Y es ahí donde cabe aquello que te digo, que en los postreros días, dice la Biblia, vendrán personas amadoras de sí mismos, y habrán personas haciéndose llamar dioses, haciéndose llamar Cristo, haciéndose llamar que son Jesús, haciéndose llamar que son hijos de Dios, y no lo son. Son gentes que tal vez vienen haciendo proezas demoníacas y haciendo creer a muchas personas que son de Dios y no son de Dios. Por eso es que yo siempre hago énfasis, yo adoro al único Dios verdadero, que es Jehová Dios el Todopoderoso, no a ninguna persona de este mundo, porque yo siempre digo, ninguna persona de este mundo puede obtener ese título de llamarse Dios. Nosotros somos hijos de Dios Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, aquel que nos hizo, nos formó dentro de un vientre de una madre. Amén. Eso es lo que nosotros somos. Y somos en bases del Espíritu Santo. Las proezas sobrenaturales que una persona puede hacer no las hacen las personas. Los que sanan a las personas, una persona puede decir, bueno, aquella persona sanó a aquel que estaba en silla de ruedas, sanó a aquel, resucitó, porque hay hermanos, he escuchado, yo no lo he visto, te voy a decir que yo no lo he visto, pero he escuchado testimonios de que hay personas que tienen la unción para resucitar muertos. Yo nunca he visto eso, pero ¿verdad? Pero existe, dicen que existen personas que tienen la unción de resucitar muertos. ¿Te das cuenta? ¿Lo hace la persona? No, no lo hace la persona. Es el Espíritu Santo de Dios y en su soberanía. Cuando un enfermo, una persona va a orar por un enfermo y esa persona tiene el don de sanidad, se ejerce bajo la soberanía de Dios. Si esa persona quiere, esa persona va a sanar. Pero si Dios ha destinado que en esa enfermedad es la manera de cómo se va a llevar a esa persona a este mundo, pues no va a sanar, Dios se la va a llevar, ¿verdad? Así es como Dios opera. Él es soberano, ¿verdad? Creador del cielo y la tierra, al que yo adoro. Él es un ser soberano. Y todos los hijos de Dios, los que venimos y predicamos el Evangelio, estamos sujetos a esa soberanía. No somos nosotros los humanos que hacemos los milagros, es el Espíritu Santo a través de nosotros que somos los canales para que se puedan realizar las proezas sobrenaturales que las personas pueden admirar. Y en este caso había esa situación. Ellos creían que ellos eran dioses, porque estaban viendo los acontecimientos sobrenaturales que para ese tiempo se estaban dando, pero así abundantemente, porque el Espíritu Santo estaba ahí, ¿verdad? Estaba moviéndose para realizar todo eso. Era el Espíritu Santo que lo estaba haciendo. No era ninguno de los discípulos. En este caso no era ni Pablo ni Bernabé haciendo eso. Era el Espíritu Santo a través de ellos realizando todas esas proezas. Entonces por él se levantó de esa manera. Y dice ahí, ¿verdad? Que vino y como ellos, ¿verdad? Estaban insistiendo en que querían venir y incluso te dice ahí que hicieron el sacrificio. Entonces dicen ellos aquí, ¿verdad? Y dice, después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y hacer muchos discípulos, dice, volvieron a Listra, a Iconio, a Antíoca, afirmando los
ánimo de los discípulos, exhortándolos a que permaneciesen en la fe, diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Qué pasó aquí? En este lugar Listra, ellos no pudieron predicar más. Me imagino que empezaron a predicar, y cuando empezaron a predicar, vieron las proezas y los tomaron como dioses y los querían adorar. Cuando Pablo dijo, no me hagan ninguna de esas situaciones acá porque nosotros no somos dioses. Entonces vinieron y ¿qué hicieron? Empezaron a quererles apedrear. Es más, les apedrearon, dice ahí que fue apedreado, ¿verdad? Les apedrearon, dice ahí, ¿verdad? Pablo es apedreado en Listra, les apedrearon. Entonces ellos salieron de ahí. Se fueron ahí y se fueron para este lugar llamado Derbe. Se fueron a un lugar llamado Derbe y ahí fue que predicaron y ahí fue que hicieron discípulos, y de ahí es esta porción bíblica que dice, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio, a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe, diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ellos predicaron en Derbe, hicieron esto, ¿verdad? Predicaron y hicieron discípulos. Pero después se regresaron otra vez a los lugares anteriores, como quien dice, mira, vamos a irles a advertir a los demás, ¿verdad? Es como que decir eso, vamos a ir a advertir a los demás, que nosotros nos encontramos en esta situación que nos apedrearon. Pero le vamos a advertir a los demás, porque fue por hacer la obra de Dios, no fue por otra cosa, fue por venir y predicar el evangelio que nos estaban apedreando. Pero entonces venimos y vamos a decir a los demás que tienen que ser fuertes. En pocas palabras estaban diciendo eso. Tienen que ser fuertes, tienen que estar estables, que su fe no tiene que desfallecer, porque dice aquí que en la Biblia dice que en este mundo tendréis aflicción, pero confiad, dice Jesús, yo he vencido al mundo, ¿verdad? Entonces quiere decir que van a haber aflicciones, van a haber preocupaciones, mucho más por predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque el diablo jamás va a querer soltar las almitas que tiene. Siempre te he dicho yo, cuando un evangelista o alguien que está, como decimos acá, vamos a evangelizar, un evangelista o el que va a evangelizar, no es que vamos a mandar a la gente así nomás, porque quiero que se sepa la iglesia, quiero que conozca la iglesia, esto que se me fue manifestado a mí. Es que cuando usted envía a alguien a hablarle a otro, a evangelizar a otro, esa persona no está llevando está llevando una batalla espiritual. Se ve tan sencillo que una persona esté predicándole a otro, sí, pero en el mundo espiritual hay una guerra. Porque el enemigo jamás va a querer soltar esa alma que la tiene ciega, esa alma que la tiene atada, esa alma que la tiene atormentada. No la quiere soltar, porque cuando llega Dios, alguien con el mensaje de Dios, viene con la intención de liberar a esa persona de lo que el enemigo ha hecho en esa persona. Y entonces hay un ataque, no de personas, hay un ataque espiritual. La persona está hablando, sí, pero también la persona que no quiere a veces ataca. La persona ataca, muchas veces uno se encuentra con personas bien así, bien ofensivas, y la persona ataca, pero uno no debe entender que no es la persona, es el espíritu inmundo que no quiere soltar a esa persona. Estamos hablando la verdad. Entonces, por eso cuando usted tiene que saber que cuando envía a personas a predicar, tiene que estar esas personas preparadas para llevar una batalla espiritual. Cierta ocasión yo estaba predicando aquí en una de las plazas de San Salvador, y viene y se acerca un hombre, venía bebiendo, y me empezó a decir un montón de cosas enfrente, y yo estaba predicando. Y ahí estábamos, y me empezó a decir tantas cosas, y yo por último le dije, mira, Satanás, te reprendo en el nombre de Jesús y te expulso fuera de ti ahora en este momento. Y el hombre se fue a sentar en una esquina, siguió hablando, pero al momento, conforme yo estaba hablando la palabra de Dios, ese hombre empezó a vomitar, y después empezó a echar todo lo que andaba en el depósito de la botella, lo botó. Y por último, cuando hice el llamado, fue uno que se acercó de rodillas a pedirle perdón a Dios, y cubierto su cara de lágrimas, porque Dios lo había liberado en ese momento.
¿Quién lo hace? ¿Una persona? No, lo hace el Espíritu Santo de Dios. Porque recuérdate que estamos hablando de la soberanía de Dios. Las cosas sobrenaturales acontecen porque es el Espíritu de Dios que quiere. No es que uno quiera. Uno está dispuesto. Uno está dispuesto ahí, está en el lugar y está dispuesto. Está haciendo lo que a uno le corresponde hacer. Pero es el Espíritu Santo de Dios el que se manifiesta y dice, esto quiero ahora, esto va a acontecer ahora. Ese día aconteció que Dios quería liberar a esa persona y nos puso a nosotros con mi equipo de trabajo que andamos en ese momento predicando, nos colocó a nosotros en ese lugar para que eso sucediera. Y así pasó. Así es como que pasó con este apóstol, ¿verdad? Viene aquí y empecé a predicar y le dice a los demás, fue a los demás a animarles, a decirle, mire, si ustedes van a predicar el evangelio, esto y esto puede acontecer, pero quiero que sepan que nosotros es necesario que afrontemos las circunstancias, es necesario que nosotros sigamos predicando el evangelio, es necesario porque vamos a tener confrontación, pero que no nos vaya la fe, que estemos conscientes de que quién es el que está con nosotros y que el que hace las proezas no somos nosotros, sino el Espíritu de Dios. Así que recuerde que el enemigo siempre va a estar ahí queriendo hacer confrontación. Pero recuerde que la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra espíritus inmundos, ¿verdad? De las tinieblas. Recuerde eso, ¿verdad? O sea, él estaba diciendo, animándolos. Porque a mí, le decía, nos acaban de apedrear, ¿verdad? Pero ustedes, dice, tienen que tomar ese ejemplo para seguir avanzando, a no detenerse, porque dice él, es la palabra de Dios que libera. Amén. Así que seguir, dice él, hay que seguir, es la palabra de Dios que libera. Entonces él estaba ahí animando a los demás, pero en ese lugar donde predicó dice que hubo mucha gente, hasta discípulos hicieron. Y discípulo, ¿quién es? Discípulo es aquel que realmente quiere aprender de Dios. En primer lugar es aquel que tiene sed de Dios y que quiere aprender de Dios. Y discípulo es el que también sigue a nuestro Dios, ¿verdad? Sigue a Jesús, el camino que Él quiere, el camino que Dios quiere que vemos. Dice Él, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Eso significa que cada día vamos a renunciar a todo aquello que hacíamos antes. Cada día vamos a renunciar a aquello que nos aleja de Dios. Todos los días vamos a renunciar a aquello que no nos alimenta el alma, aquello, ¿verdad?, que no nos edifica, ¿verdad? Vamos a renunciar todos los días a aquello que viene con la intención de alejarnos de la presencia de Dios. Eso significa tomar su cruz y seguirle. Amén. Vamos al siguiente punto y es que él regresó, ¿verdad? Ellos regresaron a Antioquía de Siria, dice ahí en el 14:27. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo habían abierto la puerta de la fe a aquellos gentiles. Aquí estaban recordándoles, estaba diciéndoles a los de Antioquía, ¿verdad?, de Siria, le estaba comentando los lugares a los que habían ido y cómo Dios se había manifestado, cómo es que Dios se había manifestado con aquel Bar Jesús, ¿verdad? Cómo es que lo que había sucedido en Listra, todo eso, cómo Dios los estaba resguardando a pesar de la confrontación, todo eso les estaban ellos comunicando a estos lugares, a este lugar de acerca de los sitios donde ellos habían llegado. Amén. Y así mismo nosotros vamos a dar testimonio de lo que Dios hace en nuestras vidas, de cómo Dios viene y opera en la vida de los demás cuando andamos predicando el evangelio de nuestro Dios. Y ahí vamos al punto número 7, y es que el concilio, vemos un concilio en Jerusalén ahí en el 15, ya este es el último punto. Vemos ahí que hay un concilio en Jerusalén, ¿verdad? Ahí está Pedro, ¿verdad? Y también está el apóstol Pablo y Bernabé. Pero aquí hay una preguntita, y es que ellos estaban discutiendo lo de la circuncisión. A Pedro le habían dicho, bueno, ¿y cómo es que nos tenemos que circuncidar o no circuncidar? Porque la ley de Moisés dice que hay que circuncidarse y hay que atender la ley para poder salvos. Ellos, esa era la discusión, y en este caso los gentiles no se circuncidaron, porque dice que los gentiles venían ya con lo que es la gracia de Dios, que significa que Jesús vino y se ofreció por nosotros. O sea, la circuncisión es en nuestro corazón, ¿verdad? Es en nuestro corazón. Entonces vemos aquí qué es lo que acontece en el 10 y el 11.
Ellos estaban ahí narrando esas cosas, diciéndole a Pedro que qué se podía hacer, que qué pensaba él acerca de eso, que qué decisión podían tomar, porque esa es la gran discusión que tenían, si se tenían que circuncidar o no circuncidar, ¿verdad? Entonces vemos aquí en el 10 y el 11 del capítulo 15 le dice Pedro, ¿verdad? Pedro le dice, y ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni vuestros padres ni nuestros padres han podido llevar, ni nosotros hemos podido llevar? O sea, ni los padres ni nosotros hemos podido llevar. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Eso fue lo que contestó Pedro. Amén. Dice, ¿por qué pues ponéis en vuestra cerviz yugos que ni vuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿Por qué razones vino Jesús? Porque ellos, los que estaban en la ley, desde Moisés hasta antes que viniera Jesús, no cumplieron la ley con exactitud como Dios había requerido que se cumpliese, ¿verdad? Y la circuncisión tampoco valió la pena porque ellos se olvidaron del pacto con Dios. Ellos hacían lo que querían hacer. Era un pueblo rebelde, ¿verdad? Israel era un pueblo rebelde. Ellos hacían lo que querían hacer, a cada rato se olvidaban de Dios. Ellos caían en dificultad de problemas. Dios les levantaba líderes, levantaba jueces, levantaba reyes, y ellos siempre hacían su propia voluntad. Ellos siempre fallaban a Dios. Entonces no sirvió de nada ni que la ley estuviera, porque ellos no lo podían cubrir. Por eso decía Pedro ahí, ¿por qué ustedes insisten en poner un yugo que ni siquiera vuestros padres y ni nosotros podemos cumplir? ¿Por qué insisten? Así como hoy en día, ¿verdad? Estas personas que son religiosas, que imponen tanta regla humana de la vestimenta, que esto y lo otro. ¿Y dónde dice la Biblia de eso? Porque quiero decirte que todo lo que te digan, si tú quieres creer lo que te dicen, que te lo muestren en la Biblia que está escrito. Porque si en la Biblia no está escrito, entonces eso es un invento de hombre. Porque así hacen los religiosos. Los religiosos, tanta ley humana que imponen yugo, que imponen aquí, que esto y lo otro, tantas limitaciones, que en la Biblia no están escritas. Y así estaban ellos aquí. Ya Jesús ya había venido, ¿para qué? Porque a través de Jesús todos somos libres. Amén. Jesús vino, murió en la cruz, ofreció su sangre ahí, él murió, y en ese momento que él murió, dice que él justificó a todo el mundo, él redimió a todo el mundo, lo redimió del pecado original de Adán y Eva, ¿verdad? Lo rescató, lo limpió de todo pecado. Por eso dice que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas cuando venimos a Jesús, porque Él nos limpia de todo pecado que hemos hecho en el pasado, ¿verdad? Nos da una vida nueva cuando venimos a Jesús, cuando creemos en Él, porque Él ofreció su vida para eso, para darnos vida eterna, para liberarnos del pecado, para venir y que seamos personas libres, amén, para que nosotros podamos avanzar en lo que Dios quiere para nosotros, ¿verdad? Entonces, pero dice, ¿por qué y en esa manera somos salvos? No, el motivo principal es otorgarnos esa salvación y vida eterna. Todo lo demás está bien. Libertad, salvación, provisión económica, prosperidad, todo eso se dio en la cruz. Todo eso. Ahí incluye todo eso. Todo lo que a Jesús le pasó, ahí está incluido todo eso. Libertad emocional, libertad de financiera, salud, ¿verdad? Salvación, pero de todo eso, lo principal es la vida eterna. Porque para eso se fue a ofrecer acá. Nos dio vida eterna y nos liberó de la condenación, de la muerte eterna que nos otorgó Adán y Eva cuando pecaron allá en el huerto del Edén. Entonces dice, ¿por qué nos tratan de poner a nosotros ese yugo, esas circunstancias que ustedes mismos pueden cumplir? Le dice el apóstol Pedro. Pero después le dice, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual manera que todos ellos. Jesús vino a morir para que todos seamos salvos de todo pecado. Somos personas libres, ¿verdad? Para poder honrar y adorar a nuestro Dios. Amén. Entonces hoy nos corresponde mantenernos en esa condición,
a no acceder al pecado. Cuando nosotros venimos a Jesús somos personas libres, ¿verdad? Y entonces ya nos queda en nuestra cuenta no volvernos a ensuciar con el pecado de donde Dios nos lavó con su sangre bendita. Amén. Entonces después habla aquí, interrumpe Pablo, ¿verdad? Porque él viene, más adelante él habla de eso, la circuncisión ya en sus cartas. Pero aquí él expresa esto. En el 15:12 dice que se levantan ellos y todo el mundo guardó silencio. Ahí dice ahí en el 15:12 que todos guardaron silencio, ¿verdad? Para poder escuchar qué es lo que decían ellos. Y dice ellos entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Vemos aquí esta situación tan diferente, ¿va? Yo queriendo encontrar aquí en esta porción bíblica donde Pablo se hace la defensa, pero más adelante lo vamos a ver en las cartas de Pablo cuando él hace la defensa referente a la circuncisión. Pero aquí es como que viene Pablo y dice, bueno, y esta gente perdiendo el tiempo en algo que ya no tiene significado, porque Jesús ya ofreció su vida en la cruz. Él mejor se levantó a decir lo que el Espíritu de Dios había hecho en todos los viajes en el viaje que él había ido a hacer. ¿Te das cuenta? Es como que nos dice a nosotros, mira, ¿por qué perdes el tiempo en algo que no aprovecha? ¿Por qué pierdes el tiempo en algo que te carga más? Prácticamente eso puedo yo entender porque fue un cambio rotundo de idea. Aquí podemos ver un cambio rotundo de idea. Pedro estaba luchando con aquellos diciendo, bueno, ¿y por qué ustedes están con esta controversia aquí, verdad? Y viene Pedro y les aclara la circunstancia. Nosotros nos creemos salvos por gracia, así como todos los demás que creen que son salvos por gracia, ¿verdad? Entonces, pero Pablo, todo el mundo se cayó cuando se levantó Pablo. Ellos creían que quizás iba a hablar de lo mismo. Él les cambió la idea. Y empezó a relatar lo que había hecho el Espíritu Santo mientras él andaba viajando. Mira qué tremendo eso, ¿verdad? Qué cambio de idea y tan tajante. Como quien dice, ¿para qué siguen discutiendo algo que ya se les aclaró? ¿Verdad? Prácticamente así. Si Jesús vino y se ofreció, ¿verdad? Entonces somos salvos por la gracia de Él, por ese regalo y esa bendición que Él nos otorgó en esa cruz de morir por nuestros pecados. Somos salvos, somos libres. Entonces viene aquí, ¿por qué siguen hablando de lo mismo? Mejor veamos qué es lo que el Espíritu Santo está haciendo. Es como que Él dijera eso. Mejor veamos qué el Espíritu Santo está haciendo. Cómo está obrando, cómo está haciendo milagros, maravillas, proezas. Cómo es que Dios vino y nos liberó de todas aquellas circunstancias. Cómo es que nos protegió de todas aquellas circunstancias cuando se levantan en confrontación, dice, por predicar el Evangelio. Él empezó a contar todo eso. Lo que le había pasado en el viaje. Cómo se estaba manifestando el Dios que vive, el Espíritu Santo. Amén. Jesús resucitó, dice, al tercer día y envió al Espíritu Santo. Entonces él estaba contando lo del día, lo del momento, y los otros estaban contando lo de algo que ellos se habían quedado en el pasado. Eso es lo que nos dice ahí. Estos judíos se habían quedado en el pasado, tratando lo de la ley, cuando ya Pablo estaba en lo del presente, que es que el Espíritu Santo estaba haciendo maravillas y estaba haciendo proezas y estaba glorificándose con las personas que estaban escuchando. Amén. Entonces nosotros, hermanos, ¿qué nos trae esto ya para finalizar? Olvidemos el pasado. Sé que muchas veces hay circunstancias quizás lamentables que tú no puedes olvidar, pero ya no podemos hacer nada por el pasado. Muchos estamos enfocados en el pasado, porque se nos frustró un sueño, porque algo se nos sucedió como queríamos, porque perdimos algo que no queremos perder, y muchas circunstancias que nosotros a veces nos frustramos por un pasado que ya no podemos hacer nada. Tú puedes hacer algo con tu presente. Dios te da una oportunidad de cambiar tu vida ahora. Dios te da la oportunidad de que tú cambies de pensamiento y tu corazón ahora, para que puedas desarrollar un futuro diferente, que ya no sea igual a tu pasado. Lo del pasado ya es pasado, ya cerramos la puerta. Hoy queremos realmente cerrar la puerta al pasado. Hoy queremos realmente pasar el capítulo, ¿verdad? Pasar la página del pasado. Dios no puede bendecirte, no puede venir y presentarte lo nuevo que tiene para ti cuando tú estás en el pasado. Lo vimos aquí.
Estos estaban tan empeñados en el pasado y en la ley que no podían entender las proezas que Dios estaba haciendo a través de los apóstoles que andaban predicando el Evangelio. ¿Verdad? Jesús murió, pero en ese momento ellos andaban predicando lo que tenía que contestar. O sea, Jesús murió, pero ellos lo mencionaban, pero estaban enfocados en lo que Jesús quería en este futuro que ellos estaban realizando, que es de venir y compartir ese mensaje. Entonces hay cosas que Dios tiene preparadas para nosotros en este futuro, en el futuro que nosotros no conocemos, pero que nosotros debemos empezar a arreglar desde el momento nuestro presente. Dejemos atrás, desechemos todo el pasado por lo que no podemos hacer nada ya. Entonces ahora en un presente alineemos nuestra vida a lo que realmente queremos en Dios. Alineemos nuestra vida. Bueno, en el pasado no podemos hacer nada, pero ¿qué puedo hacer ahora con mi presente? ¿A qué personas le puedo hablar de Dios? ¿A quién le puedo compartir lo que yo estoy aprendiendo en Dios? ¿A quién le puedo compartir que yo leí esta porción bíblica el día de ahora y esta porción bíblica me impactó? ¿A quién le puedo compartir esto? Es como cuando alguien viene y nos da un refrigerio y vemos a alguien que no tiene nada y repartimos el pan o el refrigerio y compartimos con nuestro amiguito o la persona que está ahí que no tiene nada que comer y compartimos. Asimismo, compartamos el Evangelio. Amén. ¿Qué aprendiste ahora? ¿Con quién lo puedo yo compartir? ¿Qué fue lo que yo leí ahora que me llamó la atención? ¿Con quién le puedo decir que Dios habló de esta manera? Qué importante sería que hoy desde el presente hagamos esto. Vamos a ver un futuro diferente. Amén. Está en nuestras manos ahorita el presente. El pasado ya no está en nuestras manos. El pasado ya no podemos regresar ni siquiera a la hora anterior porque ya es pasado. Entonces, ¿por qué nos enfocamos tanto en quedarnos ahí? No podemos hacer nada por él. Veamos nuestro presente y veamos qué podemos hacer con él para nuestro futuro. Sobre todo con lo que se representa, lo que es el mensaje de Dios, que es lo que estamos compartiendo acá. Amén. Entonces este es el mensaje de Dios para ti ahora. Mira cómo vemos a un apóstol Pablo ya en acción, ¿verdad? Predicando el Evangelio y que no se detuvo por nada, sino que vieron confrontaciones, lo quisieron apedrear, pero él siguió predicando el Evangelio, que es lo que otorga vida a todo aquel que lo oye. Amén. Bien, vamos a orar en este instante primeramente a ti que Dios te ha tocado tu corazón y quieres reconocerlo como Rey y Señor de tu vida. Pues vamos a orar, quiero que repitas después de mí. Señor Jesús, reconozco que soy un pecador. Perdóname, Señor. Yo te agradezco porque tú tomaste mi lugar en esa cruz para perdonar todos mis pecados. Yo ahora te abro la puerta de mi corazón para que tú puedas morar en él, que sea sellado con tu Espíritu Santo y que yo pueda tener la seguridad de la salvación de mi alma. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Una vez más te felicito por esa decisión que has tomado. No hay mejor decisión que esa de la que tú puedas otorgarle tu vida a nuestro Dios. Ahora te invito a que vayas a una iglesia, que leas la palabra de Dios y que vengas a Él en oración. ¿Cómo puedes orar al inicio? Dile lo que tú sientes en tu corazón. Dios sabe qué es lo que estás expresando y qué es lo que hay en tu corazón, pero la cosa es que empieces a comunicarte con nuestro Dios a través de la oración. Y si no, pues empieza con el Padre Nuestro, que es el que está ahí, ¿verdad? Ya en los 4 evangelios ahí se encuentra el Padre Nuestro, tú lo puedes buscar. Así que ahora pues vamos a orar para despedirnos en este instante y gracias por haberte quedado hasta el final de este video. Mañana continuamos con otro mensaje más, ¿verdad? Vamos avanzando en lo que son los capítulos, llegamos ahora hasta el 15, ¿verdad? Vamos a seguir el día de mañana si Dios lo permite. Así que acompáñame a orar para despedirnos. Bendito Dios, muchas gracias porque nos permitiste llegar hasta este momento, Señor, compartiendo tu mensaje. Te ruego que este mensaje no quede perdido, sino que realmente pueda ser bien aprovechado por aquellas personas que anhelan tu presencia, aquellas personas que realmente necesitan cambiar sus vidas, aquellas personas que realmente quieren conocerte, Señor y Dios. En este momento te ruego que seas tú obrando en la vida de todo aquel que tiene sed y hambre de tu palabra. En este instante, Señor, sácialos
Bendícelos, guárdalos, protégelos. Guarda a toda persona que sale a trabajar, Señor, así como sale de su hogar, así pueda regresar de nuevo, Señor, a su hogar, Señor. Que tú lo guardes en todo momento, que quites todo obstáculo de sus caminos, Señor, que seas tú bendiciéndoles en todo momento, y que seas tú bendiciendo sus manos, aquellos que tienen sus negocios, que seas tú, Señor, bendiciendo esos negocios, aquellos que tienen sus trabajos, bendice sus trabajos, aquellos, Señor, que están en casa pero tienen necesidades, tú solventa las necesidades que tienen. Y aquellos que están enfermos, Señor, ahora mismo restaura esa salud, sana a aquellas personas que están afectadas en su salud, que seas tú levantándolos de ese lugar donde se encuentran, Señor, y que se puedan incorporar a sus labores diarias. Gracias, bendito Señor, en tus manos colocamos a cada persona que ha escuchado mi voz. Bendice a cada representante de cada familia en este lugar. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Muy bien. Muchas gracias por haberme escuchado. Gracias por haber estado hasta el final de este video. Bueno, espero que Dios te conceda un excelente día. Te mando muchos abrazos donde estés. Y recuerda pues que seguimos adelante aquí compartiendo el mensaje. Busca a alguien a quien compartirle lo que tú has aprendido en este día. Que sea de beneficioso para dar vida a las demás personas. Amén. Así que muchas gracias. Que el Señor te bendiga. Y nos vemos mañana, si Dios lo permite. Bendiciones.